Muy buenas. Es un verdadero placer para mí estar con todas vosotras, con todos vosotros. Mi nombre es Alberto Coto García, soy natural de Asturias, España. Soy heptacampeón del mundo en cálculo mental y hasta en 14 ocasiones he establecido récord Guinness. La plática que quiero daros está basada sobre todo también en mis experiencias, por supuesto, y versaría sobre agilidad mental como clave del éxito. Mirad, para mí, en mi opinión, habría tres partes fundamentales para tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Número 1, pieza fundamental, motivación. Una persona motivada llega al fin del mundo. Para motivarnos, obviamente, en aquello que estemos trabajando, en aquello que estamos practicando, necesitamos que nos guste, ¿no? Sentir el gusto por esa materia, por ese tema. Y voy a contaros un poquito por qué en mi caso concreto el mundo de los números es algo que me apasiona y por qué se me dan bien. Se me dan bien, pues como os comentaba, porque estoy muy motivado en cuanto a los números se refiere. ¿Y por qué? Yo aprendí a calcular con 5 o 6 años. Era muy chiquito, soy el menor de 4 hermanos y jugábamos en familia a las cartas. Yo quería ganar. Cuando eres el menor de 4 hermanos, yo creo que al ser el menor, tener menos, obviamente, menos experiencia, pues probablemente esa necesidad, esas ganas de ganarles, agudice un poquito el ingenio, ¿no? A ver cómo consigo ganar a mis hermanos que son mayores que yo a las cartas. Y pronto me di cuenta que si contaba las cartas que iban saliendo, si las memorizaba, si contaba los puntos que cada uno de mis hermanos llevaba, yo a través de determinados cálculos mentales podría tomar la mejor decisión. Podría jugar la carta más recomendable, la carta que más probabilidad me diera de victoria. Y efectivamente aquello funcionaba. Yo veía que al final de la partida ganaba más veces. Mi hermano mayor siempre decía, con este niño no se puede jugar, tiene mucha suerte. Bueno, el concepto suerte es muy relativo. La suerte es un concepto relativo porque al final depende del trabajo. Entonces vamos a tener más suerte cuanto mejor hagamos las cosas. Yo, como había aprendido a calcular y a través de cálculos mentales tomaba una mejor decisión, pues sí, tenía entre comillas más suerte, ganaba más veces. ¿Qué sucede entonces? Que me di cuenta de que calcular era igual a ganar. Gracias a los números, gracias al cálculo mental, tomaba una mejor decisión y ganaba jugando a los naipes, jugando a las cartas. Entonces, a partir de ese momento os podéis imaginar, ¿no? Yo era un niño y pensaba, oye, qué bonitos son los números y qué importantes son, ¿no? Gracias a que calculo gano. Entonces me iba caminando a la escuela, iba jugando con las placas de los autos. Voy al supermercado, agarro los productos, los voy sumando. Siempre llego a la caja con la cuenta ya preparada, ya lista. Cualquier decisión que tomo en mi vida la calculo. Al tomar cualquier decisión calculándola, estoy entrenando, estoy agilizando mi mente. Por lo tanto, me estoy convirtiendo en una persona con mucha capacidad para el cálculo mental y, a partir de ahí, para poder tomar mejores decisiones. Por eso yo estaba tan motivado con los números, porque ganaba. Entonces me daba cuenta de lo importantes que eran, ¿no? Al gustarme los números, por eso se me dan bien. A veces me pregunta la gente, Alberto, ¿y eres bueno con la historia? ¿Eres bueno con la filosofía? ¿Eres bueno con...? Mirar, yo suelo ser bueno con lo que más me gusta, porque esto al final es una cuestión de probabilidades, con lo que más estoy motivado. Si algo te gusta mucho, depende de la graduación, lo vas a disfrutar, vas a trabajarlo con agrado, vas a entrenarlo con agrado. Por lo tanto, la probabilidad de que seas bueno en ello va a ser muy alta. Si es algo que no te gusta, aunque lo tengas que trabajar, pues es mucho más complicado que se te dé bien, porque no lo vas a estar disfrutando. Por lo tanto, es fundamental ese concepto, motivación, que nos guste es básico. A mí me gustan los números, son muy bonitos los números,
siempre dicen la verdad, nunca mienten, son perfectos, son exactos. Y tomo decisiones mejores si las calculo. Por lo tanto, motivado, entrenas y ganas. Esto lo entiende bien en el sector empresarial, ¿no? Hay que tener a los trabajadores motivados, con ganas, con determinados refuerzos positivos que hagan que estés trabajando lo más a gusto y lo disfrutes. Por lo tanto, mi primer consejo, sin lugar a dudas, es ese. Motivaros, echarle ganas a todo aquello que estéis haciendo. Bueno, conviene hacer obviamente una lista, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? ¿O a qué me gustaría dedicarme? Es una lista, unos objetivos, y en base a esos objetivos luego va todo tu entrenamiento, todo tu desarrollo, pero obviamente que sean cosas que te motiven. Siempre entrando obviamente dentro de la lógica y de la realidad. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, de adolescente me encantaba el ciclismo. Practicaba el ciclismo, corría en bicicleta, siempre me gustó mucho y me hubiese gustado ser profesional. Pero bueno, la verdad es que para ser profesional es muy difícil. Tiene que dársete muy bien para llegar ahí. No llegaba a profesional, entonces vas modificando un poco tu objetivo, pero como me gusta tanto, pues lo sigo practicando y lo disfruto, ¿no? Y luego empecé a correr, corro maratones y demás, pues lo mismo, disfrutándolo, marcándote retos. Es decir, en definitiva, tienes que marcar también tus costes de oportunidad, ¿no? Si te dedicas a esto, si te dedicas al ciclismo, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a ello. Vamos a ver si consigues llegar a ser profesional. Si no consigues, pues obviamente tienes que derivar hacia otras vías que sean más probables para poderte dedicar y vivir de ello. Y obviamente, pues como todo en la vida, ya os digo, trabajarlo. Después, con el paso del tiempo, yo mis estudios universitarios se dirigieron hacia el mundo de la economía, porque era más probable que ese campo, la economía, ese mundo, esa carrera universitaria que hice, era más probable en mi contexto donde vivo que pudiera facilitarme un buen acceso al mercado laboral. Pues por eso estudié lo que estudié, aparte de que me gustaba, obviamente. Con el tiempo, pues a mí siempre me gustaron los números, siempre se me dieron muy bien, siempre me apasionaron, pero con el tiempo decidí participar en un concurso en televisión española, se llama Que Apostamos. Era un concurso donde íbamos personas con habilidades, una determinada habilidad, ¿no? Y luego por votación se decidía cuál había sido el ganador. Yo cuando concursé gané el primer premio y a partir de ahí cambié, pensé, quiero dedicarme al cálculo mental, quiero ser calculista. O sea, imaginaros, quiero ser calculista. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser calculista? No es una profesión que exista, ¿verdad? ¿Cómo consigues ser calculista? Dedicarte a ello, echándole muchas ganas, trazándote un plan. A ver, ¿cómo consigo yo dedicarme a algo que me apasiona, que son los números, qué enfoque le doy y cómo lo voy a trabajar? Pues empiezas a trabajarlo poco a poco, pasito a pasito, echándole muchas ganas, mucha pasión y vas poco a poco. Paso a paso, te vas marcando objetivos a corto plazo y llega un momento en el que te acabas, en mi caso concreto, dedicando a ello. Obviamente, para poderme dedicar a ello tuve que pasar por batir récord Guinness, por ser campeón del mundo, por hacer un determinado currículum y por trabajar muchos aspectos de la mente. Hay que trabajar mucho porque yo he preparado algoritmos de cálculo y tienes que trabajarlos. Pero, insisto, con motivación, echándole ganas, llegaréis al fin del mundo. Es cuestión de que os lo planteéis. ¿Qué quiero hacer? ¿En qué quiero ser bueno? Y eso es lo básico, motivación. A partir de la motivación, otro concepto fundamental, el segundo, la segunda pata del banco, que decimos aquí en España. Constancia, fundamental. Estás motivado, ¿vale? Te gusta lo que te vas a dedicar. O sea, quieres dedicarte a eso. Tienes que ser constante. Tienes que entrenarte. ¿Cómo se termina un maratón? Que son 42 kilómetros, 195 metros. Se termina por el primer paso, por donde se empieza. Es decir, se empieza a terminar con el primer paso.
Luego llegas al primer kilómetro, al segundo, al tercero, pero tienes que ir poco a poco, tienes que ir paso a paso. Al final, esto es una carrera de fondo, ¿no? Por lo tanto, una clave del éxito fundamental es tu entrenamiento. Motivación, por supuesto, hay que motivarse, echarle muchas ganas, pero luego entrenamiento. Si no lo entrenas, jamás desarrollarás ningún tipo de habilidad. Todos, cualquier deportista que veáis exitoso, cualquier músico exitoso, cualquier profesional exitoso, detrás de ese éxito hay muchísimo trabajo, hay muchísima práctica, hay mucho echarle ganas, pero también hay mucho trabajo, mucho entrenamiento. En mi caso concreto a veces se me plantea o me pregunta, ¿no? Si mi habilidad es innata, es decir, si ya has nacido así, hombre, puedes nacer con una predisposición para algo. Todos, absolutamente todos, nacemos con una potencialidad mayor para unas cosas y menor para otras. Entonces encuentras donde tienes mayor potencialidad y luego depende todo de tu trabajo, del entrenamiento. Hay una frase que siempre me gustó mucho, que es que la gota no horada la roca por su fuerza, lo hace por su constancia. Si todos los días entrenamos un poquito, el cálculo mental, por ejemplo, después de un tiempo, lo vamos a hacer tantas veces, que si lo hacemos con criterio, ineludiblemente lo vamos a hacer muy bien. La constancia es número, por eso es la clave del éxito. Quien sea constante en algo, convierte ese algo en un número muy grande. Voy a poneros un ejemplo de una persona constante, lo que implica en términos numéricos. Por ejemplo, un fumador. Un fumador es constante. Quien fume, fuma todos los días, ¿verdad? Bien. Quien fume una cajetilla de tabaco al día, 20 cigarrillos, que no es tanto para un buen fumador, en 20 años, redondeando, se habrá fumado 144.000 cigarrillos. Con una cajetilla al día, en 20 años, 144.000 cigarrillos. Es decir, quien empieza a fumar con 16 años, cuando tenga 36, con esa constancia, llevará 144.000 cigarrillos fumados. En términos económicos, mucho dinero, os dejo para que hagáis vosotros el cálculo, y 144.000 cigarrillos, por ejemplo, si hacéis cuentas, estaríamos hablando aproximadamente de 11-12 kilómetros de cigarrillos, si colocáramos uno detrás de otro. O sea, dimensionamos lo que hace la constancia, en este caso, en algo, puede ser fumar, y decidimos si nos conviene o no. Yo nunca he fumado, vuelvo decirlo, porque lo calculé. Como esto del fumador, como este ejemplo, todo. Si eres constante en algo, en cualquier cosa, lo vas a hacer muchas veces. Ese entrenamiento, ese día a día, es lo que te va a llevar al éxito. Tienes que crear una cierta autodisciplina, ¿no? Tienes que ser una persona disciplinada, que tengas muy claro que prepararte, entrenarte, estudiarlo, lo que consideres, pues es lo que te va a llevar al éxito. Los deportistas, ya os digo, lo saben muy bien, ¿eh? Ningún deportista de élite llega ahí a donde está si no ha sido una persona muy constante y muy autodisciplinada. Tercera pata del banco, fundamental. ¿De qué estamos hablando al final? El ser humano. El ser humano tiene un órgano que es decisivo, el cerebro. El cerebro es fundamental, es el que lo rige todo, el que nos dirige. Por lo tanto, creo que es bastante fácil, ¿verdad?, de entender que hay que ejercitarlo, que hay que entrenarlo. Si el cerebro es tan importante para el ser humano, demos de vitaminas, ¿no? Fortalezcamos nuestras conexiones neuronales. Entrenemos, ejercitémoslo. Es absolutamente decisivo. El funcionamiento que tiene es, con el entrenamiento consigues que tus sinapsis, tus conexiones neuronales sean más potentes y por lo tanto ese entrenamiento te lleve en lo que tú consideres a ser mejor. ¿En qué considero yo
que es muy importante, cómo considero que se puede entrenar al cerebro de manera muy, muy importante, muy decisiva, los números, el cálculo mental. No hay mejor forma de entrenar la mente que con cálculo mental. Cuando haces un test de cociente intelectual, hay muchísimas pruebas de cálculo relacionadas con el cálculo y con la lógica numérica. Cuando hacéis, por ejemplo, los ejercicios tipo enlace, tipo planea, son exámenes tipo test en los que están midiendo de alguna manera tu capacidad y tu entrenamiento, tu lógica, tu capacidad de lógica y tu capacidad de agilidad, de tener agilidad con tu mente, ¿no? Para tomar decisiones. Tener en cuenta, sin ir más lejos, que un examen tipo test, y a mí siempre se me dieron muy bien los exámenes tipo test por una razón, y es que porque calculo. Sin ir más lejos, A, B, C, D, selecciona la respuesta correcta. Tú tienes que saber que si aciertas, puntúa. Si fallas, resta la puntuación. En función de lo que sume el acierto, de lo que resta el fallo, que a veces dudas entre dos, creo que es esta, no estoy seguro, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? El propio cálculo mental te va a llevar a determinar si en un momento dado te conviene responder o no. Eso simplemente para hacer un examen tipo test. Simplemente para hacerlo, del tipo que sea, ya te conviene calcular. Si es de números o de lógica, ya vamos, no cuento. Ya es puro cálculo, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la capacidad de cálculo? Las dos primeras patas que hemos visto. Motivación, échale ganas, entrenamiento, sé constante. Y a partir de ahí te entrenas con los números, practicas un poquito todos los días y te aseguro, no me equivocaré seguro, que vas a hacerlo muy bien, que vas a calcular muy bien y que vas a mejorar muchísimo. Fijaros que yo organizo, tanto en España como ahí en México, organizo torneos de cálculo mental. El organizar torneos de cálculo mental tiene todas estas variables que os estoy comentando, ¿no? La motivación, o sea, tener un torneo de cálculo en el que puedas competir para medirte y para tratar de mejorar, ya de entrada te motiva. Luego tiene la parte de constancia. Si quieres conseguir un buen resultado, tienes que entrenarte, con lo cual ya estás practicando. Y por último, obviamente, pues estás trabajando ya el propio cálculo en sí. Conclusión, por ejemplo, un torneo es un argumento fabuloso para potenciar la motivación, para potenciar lo que es la parte de constancia, de entrenamiento y obviamente el cálculo en sí, ¿no? Y voy a contaros alguna anécdota, algún tip relacionado con el cálculo que yo he visto en los torneos que organizo y en las, bueno, centenares y centenares y centenares de conferencias que he llevado a cabo por medio mundo, tratando con profesores y sobre todo con estudiantes, ¿no? de diferentes edades. Voy a contaros un par de cosillas. Mirad, por ejemplo, vamos a utilizar el pizarrón. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención en los torneos de cálculo es lo siguiente. Imaginad que os pongo esta operación en el examen, la prueba. 7 más 3 por 4. ¿Qué respuesta daríais? Bueno, pues os voy a decir lo que la mayoría de alumnos, un porcentaje alto de alumnos, dan como respuesta. 40. Muchos alumnos dan como respuesta 40. Y la respuesta correcta es 19, ¿verdad? Es decir, ¿por qué dan como 40 como respuesta correcta? Porque hacen 7 más 3, 10 por 4, 40. Y eso no se puede hacer así. Obviamente, hay que ejercitar tu mente, pero tienes que conocer las reglas también, cómo funcionan las matemáticas en este caso, cómo funciona el cálculo. Aquí funciona la jerarquía de operaciones. Tienes que hacer primero la multiplicación 3 por 4 igual a 12 y luego sumarle 7 para que te dé 19. Bueno, pues eso muchas veces, insisto, esto es una cuestión que he visto en las pruebas que organizo, con chavos que calculan bien
pero que sin embargo no te conocen la jerarquía de operaciones, no la aplican y por lo tanto te dan el resultado incorrecto. Son pequeñas cositas que ya os digo que es fundamental conocer, porque el cálculo mental tiene muchísimo de lógica, tiene muchísimo de técnica y tienes que conocer también algoritmos que sean buenos, que sean potentes. O sea, un pequeño truquito, un pequeño tip. Por ejemplo, imaginar que tenéis que elevar 35 al cuadrado. Lo puedes hacer muy rápido. ¿De qué forma? Cuando un número terminado en 5 se eleva al cuadrado, la respuesta siempre va a terminar en 25. Y luego se hace 3 por el superior, que es 4. 3 por 4, 12. Es decir, 3 por una unidad superior a 3. 3 por 4, 12. Ya tenéis la respuesta. Por ejemplo, si os doy 65 al cuadrado, sabéis que acaba en 25, 6 por el superior, que es 7, 42. 4.225. Por ejemplo, estos son pequeños tips, pequeños truquitos. Yo tengo plataformas online que conoceréis y en los que se trabaja todo este tipo de cosas. Son pequeños tips que es importante conocerlos, es importante trabajarlos, practicarlos y te da, bueno, muchísimas ventajas. Y luego a la hora de hacer tus cálculos, a la hora de aplicar tu lógica. Otro pequeño ejercicio, multiplicación. ¿Cómo, por ejemplo, yo multiplico? Vamos a poner una multiplicación aquí, por ejemplo, 1.328 por 5.671. Imaginad que tenéis esta multiplicación y que os aparece A, B, C, D. Selecciona la respuesta correcta. Imaginar que dentro del A, B, C, D selecciona la respuesta correcta, solo una de ellas termina en 8. Vosotros automáticamente tenéis que saber que esa es la correcta, porque tenéis que saber, o sabéis que 1 por 8 es 8. Por lo tanto, esta multiplicación, nada más verla, tenéis que saber que termina en 8. Tenéis que agilizar el cálculo, pero es que agilizar el cálculo también es potenciar tu capacidad lógica. Te vas a dar cuenta que termina en 8 y te vas a dar cuenta que esta respuesta va a tener 8 dígitos. Voy a hacerla, la sea grosso. Vale, 8, 2. Este sería el resultado. Lo que yo he hecho, y así veis un poquito la técnica que utilizo, es lo siguiente. 1 por 8, 8. Yo automáticamente sé que esta multiplicación, nada más verla, termina en 8. Y luego hago 1 por 2, 2, y 7 por 8, 56. 2 más 56, 58. Con lo cual yo casi automáticamente sé que va a terminar en 88. Llevamos 5. 3 y 5, 8 más 14, 22 más 48, 70. Llevamos 7. 4, 11 más 5, 32, 44, 84. Llevamos 8, 36, 54, 64, 30, 45 y 20, 24. ¿Qué acabo de hacer? Multiplicar en cruz. Este por este va aquí, este por este, más este por este va aquí, y luego este por este, más este por este, más este por este, aquí. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, aquí. Esto obviamente es una prueba de calculista, el hacerlo el resultado directamente, requiere mucho entrenamiento, pero vais a ver vosotros que una de 2 por 2 la vais a poder resolver con rapidez. Por ejemplo, tenéis que hacer esto. Hacéis 3 por 2, hacéis 3 por 3, 9. Hacéis 4 por 2, 8. 9 más 8, 17. Llevamos una. 4 por 3, 12. Más una que llevamos, 13. ¿Subéis la respuesta? Nuestra técnica. Obvio, como toda la vida, luego es entrenarlo, practicarlo mucho. Cuanto más practiquéis, más rápido lo vais a acabar haciendo. Tengo el récord Guinness en velocidad sumando, digamos que era mi prueba estrella, es mi prueba estrella en los campeonatos del mundo. ¿Y cómo yo he conseguido sumar muy rápido? Mucho entrenamiento, muchas ganas, mucha motivación y su técnica.
53 más 24, 77. ¿Cómo lo veo muy rápido? 53 más 20, 73 más 4, 77. O si queréis, 50 más 20, 70 más 3, 73 más 4, 77. De izquierda a derecha. Yo nunca he hecho esto. Siempre he ido de lo grande a lo pequeño. Si lo quieres hacer mentalmente, es mucho más efectivo. Se acaba haciendo muchísimo más rápido. Otra pequeña cuestión que me preguntan muchísimo los estudiantes. Tema de fracciones. De miedo a las fracciones. Las fracciones son cálculo mental. Las fracciones son conocer las reglas de cómo funcionan y luego es todo cálculo mental. Por ejemplo, 7 tercios multiplicado por 4 séptimos. Tienes que conocer que se multiplica 7 por 4, 28, y 3 por 7, 21. Multiplica numerador por numerador, va al numerador. Denominador por denominador, va al denominador. Antes se multiplican las fracciones. Cálculo mental, ¿no? Conocer las tablas de multiplicar. Si quieres dividirlas, 7 tercios dividido entre 4 séptimos, lo que haces es en cubo. 7 por 7, 49. Así se divide en fracciones, multiplicando en grupo. Y 3 por 4, 12. O sea, es en definitiva, ¿eh? Luego obviamente hay fracciones que son más complejas que esto, pero que tengáis muy claro que es conocer la norma, el cómo se ejecuta, cómo se multiplica, cómo se multiplican en este caso fracciones, y luego es cálculo mental, no es otra cosa, ¿eh? Es entrenarlo. Ya os digo, es que le echéis ganas, que conozcáis algunos tips, algunas técnicas, y ya está. No hay mayor placer que resolver un problema, un ejercicio. Calcular qué importante es. Toda la vida es una cuestión de probabilidades. Por eso es tan importante calcular. Los números están en todos los sitios. Para tomar decisiones se calcula. Si quieres que tu mente tome buenas decisiones, tienes que calcularlas. Voy a contaros un ejemplo. ¿Cómo nació la probabilidad como rama de las matemáticas? Estamos hablando del siglo XVII. Estamos hablando de un personaje que se llamaba el Caballero de Meré. Caballero de Meré le gustaba mucho la probabilidad, le gustaban mucho los números, le gustaban mucho las apuestas. A él le gustaba ir por los pueblos, era francés, le gustaba ir por los pueblos en la época haciendo apuestas. Y una de ellas era la siguiente. Apostaba con los vecinos lo siguiente. Les decía, yo os apuesto que lanzando 4 veces un dado, al menos en una de ellas sale un 6. Los vecinos lo veían razonable, lo veían lógico y decidían entrarle a la apuesta. Siempre ha gustado mucho lo de apostar, ¿verdad? Pues le entraban a la apuesta. Unas veces el Caballero de Meré, unas veces ganaba, otras perdía, pero con el tiempo se hizo millonario. ¿Sabéis por qué se hizo millonario? Porque tenía las de ganar y él lo sabía y lo había calculado. ¿Por qué tenía las de ganar? Por lo siguiente, vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Caballero de Meré era contemporáneo de Pierre de Fermat y de Blaise Pascal, dos grandísimos matemáticos que son un poco los pioneros de lo que es el mundo de la probabilidad. Lanzamos 4 veces un dado y al menos en una de ellas sale un 6. Esa es mi apuesta. ¿Aceptáis la apuesta? En el largo plazo yo me hago millonario. El Caballero de Meré se hizo millonario.
¿Cómo se calcula eso? Vamos a ver. Vamos a utilizar la inteligencia, ¿vale? Vamos a utilizar nuestro cerebro, que es lo que hizo el caballero de Meret para hacerse, en este caso, millonario. Él pensó, probabilidad de fallar, de no acertar. En el primer lanzamiento, que salga un 6. Tengo un sexto de posibilidades, ¿verdad? Pues abrir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6, con lo cual tengo un sexto. Con lo cual, ¿qué probabilidad tengo de perder, de no acertar? 5 sextos, ¿verdad? Hay 5 posibilidades de fallo entre las 6 opciones que tenemos. Ese es el primer dado lanzado. Tengo 5 sextos en contra. Muy difícil que gane con eso, ¿verdad? Tengo una entre 6. Segunda tirada. Volvemos a lo mismo. Tenemos la posibilidad de fallar es 5 de cada 6. Solo ganaríamos en una de cada 6, cuando sale el 6. Tercera tirada. Volvemos a lo mismo. 5 de cada 6. Y cuarta tirada, volvemos a utilizar 5 de cada 6. Y ahora podemos hacer los cálculos. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por 5, 625. Estamos multiplicando fracciones, ¿verdad? 625. 6 por 6, 36. Por 6, 216. Y por 6, 1296. Y el resultado es de esta multiplicación, de esta división en concreto, es 0.4822. Esta es la probabilidad de perder en esta apuesta. 0.4822. La probabilidad de ganar, por lo tanto, será 1 menos 0.4822, que es igual a 0.5178. Esta es la probabilidad que tenemos de ganar, que tenía el caballero de Meret de ganar con su apuesta. Es decir, tenía un 51.78% de probabilidad de ganar y un 48.22% de probabilidad de perder. ¿Qué significa eso? Que cuando juegas muchas veces, al final se iguala y por lo tanto, si tienes un 51.78% de probabilidad de ganar, al final te vas a hacer rico. El caballero de Meret utilizó su inteligencia, utilizó las matemáticas, utilizó el cálculo mental, lo llevó a la práctica en términos de apuestas, se hizo de oro. Inteligente, ¿verdad? El caballero de Meret. Que utilizó su cerebro, sus matemáticas, su cálculo mental y el triunfo. A ver, el triunfo, no entendamos el triunfo, no entendamos el éxito en términos económicos. Hay cosas mucho más importantes, seguro, que la economía, mucho más importantes. Y por lo tanto, simplemente el placer de lograr un objetivo, de conseguir un objetivo que te has marcado, es mucho más importante que lo otro, que el tema económico. Luego el tema económico va solo. Si tienes un cerebro bien trabajado, ya te llevará que tu propia inteligencia bien trabajada te pueda conducir al éxito también en el plano económico. Pero ya os digo que lo más importante siempre sea la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción del éxito y siempre, por supuesto, dentro de... Esto que os he contado del caballero de Meret, yo creo que refleja perfectamente lo que son los números. Y como una persona inteligente manejándolos bien, con una determinada apuesta que parecía muy lógica, al final él sabía que iba a ganar, que iba a ganar muchas veces, ¿no? Que iba a ganar mucho dinero. Bueno, pues ¿sabéis una cosa? Así es como funcionan los casinos. Los casinos funcionan como el caballero de Meret, a gran escala. Ellos saben que cuando estás jugando a la ruleta, que cuando estás jugando a cualquier máquina tragamonedas, que cuando estás jugando al bingo,
que cuando estás jugando a Blackjack, saben que tienen un pequeño porcentaje de beneficio y saben que en el largo plazo van a acabar ganando. Acordaros de algo, si en un determinado juego, como puede ser el Blackjack o la ruleta, alguien gana, alguien tiene que perder. Entonces, si gana la banca, al final siempre va a acabar perdiendo de una manera clara el jugador. Es una cuestión, ya os digo, de números. Por lo tanto, un poquito para resumir lo que es esta plática, que estaba encantado de poder impartir, aunque espero y deseo que no tardemos mucho en poder estar en presencial y poder daros la conferencia presencialmente, haciendo juegos, que es lo que más me gusta también relacionados con los números, juegos de números, de cálculo, y siempre es más grato el recibir las respuestas también o las preguntas, ¿no? de tantísimos estudiantes. Pero bueno, yo creo que está muy bien porque también de alguna manera os cuento lo que son las preguntas que mayoritariamente me hacen, con lo cual es una buena dinámica también la que se puede resolver de esta forma. Pero bueno, insisto, ojalá que también nos podamos ver no tardando y podamos compartir toda esta afición por los números, porque estoy completamente seguro de que en cuanto entrenéis vuestro cálculo mental, pues vais a enamoraros de los números como yo hice en su día, porque son mucho lo que te pueden aportar. Te aportan muchísimas cosas. Te aportan, pues como os comentaba, que cualquier decisión que tomes sea más eficiente, y la eficiencia es fundamental para todo. Acordaros siempre de eso, el caballero de Medel, ¿vale? Como calculando consiguió lo que consiguió, hacerse de oro. Y al final es el mismo, ya os digo, es el mismo funcionamiento que tiene nuestra sigla. Hay algo muy curioso, fijaros, la dejo también para vosotros, para que lo calculéis. Si yo os dijera, en un terreno de fútbol, en un campo de fútbol, se está disputando un partido de fútbol, el que queráis. En el rectángulo de juego hay 23 personas, 11 jugadores por cada equipo y el árbitro, 23. Si yo os dijera, apuesto a que de esas 23 personas, al menos 2 cumplen años el mismo día, ¿aceptaríais la apuesta? La mayor parte de la gente dice que sí, que aceptaría la apuesta. Porque parece que es difícil que en 23 personas haya 2 que cumplan años el mismo día. Pero utilizamos nuestro cálculo mental, utilizamos nuestro cerebro y concluimos, con las reglas de cómo funciona la probabilidad, concluimos aquí. Supera el 50% la probabilidad de que 2 personas entre esos 23 cumplan años el mismo día. Con lo cual ahí podríamos hacer también como el caballero de Medel, ¿no? Haces la apuesta, como sabes que tienes más del 50% y que parece contraintuitivo. Resumiendo, queridas amigas, queridos amigos, motivación, echarle ganas, podéis conseguir cualquier cosa que os propongáis, echarle muchas ganas, trazaros un plan. ¿Qué me gustaría hacer? ¿A qué me gustaría dedicar? ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Porque la otra pieza fundamental es, la otra pata del banco, como yo digo, es constancia, entrenamiento. Estate motivado, sé constante, entrénate. Hay casos por ahí muchísimos de gente, el otro día estaba viendo uno en televisión de un señor como 83 años, creo que era, que se iba a correr un Ironman, o sea, que iba a practicar un Ironman, que es nadar, creo que son 2.800, luego tienes que andar 180 kilómetros en bicicleta y a continuación correr una maratón, 42.195. Pues son ejemplos que dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué lo hace? Bueno, aparte de que se conserve muy bien su salud, seguro que no ha fumado nunca, aparte de eso, hay que echarle ganas, ¿verdad? Hay que ser constante, hay que tener una motivación admirable, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Motivados, échale muchas ganas, sé muy constante, entrénate y sobre todo,
el cerebro, trabaja tu cerebro, entrénate poco a poco, día a día, de manera constante, pasito a pasito, y éxito asegurado. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y que pronto nos veamos. Un abrazo grande desde Asturias, España.